Muchas gracias. Vamos a buscar la lectura bíblica. Es en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. Igual aquí aparece en la pantalla la palabra de hoy. Mateo capítulo 10, versículos 5 hasta el 15. Vean la pantalla. Vamos a leer todos juntos en voz alta y despacito para que podamos entender la palabra de Dios, ¿sí? Es en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 15. Vamos a empezar. Empezamos. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entraréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en nuestros cintos, ni de aflojar para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde estéis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si a la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si algunos no os recibiré, ni oyeré vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Amén. Hoy era un poquito largo la palabra de la Biblia. Igual lo leímos bien y creo que hayan entendido todo. Hoy vamos a confesar otra vez nuestra confesión de fe, Mateo 16, 16. Vamos a confesar, en la pantalla dice, empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Esta confesión es muy importante. Un creyente siempre tiene que estar confesando esta confesión. ¿Qué está diciendo? Está admitiendo que Jesucristo es el Hijo del Dios. ¿Sí? Por eso tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión es todo para un cristiano, para los creyentes. Amén. Así que siempre es un versículo corto. Así que estaría bueno si nosotros memorizamos y declarar siempre en cada momento donde estemos. Amén. Vamos a saludar entre hermanos y hermanas que están sentados al lado, aunque conozcan o no. O vamos a decir: hola, bienvenido. Bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. Y vamos a decir otra vez, mirando los ojos, aunque no quieran ver, aunque sean feos o lindos, más lindos que yo, pero digan conmigo: nosotros somos evangelistas de Cristo. Amén. Nosotros somos evangelistas de Cristo. Amén. Por eso nosotros estamos aquí sentados un domingo que es muy tentable para dormir y descansar, pero los discípulos, los evangelistas de Cristo, vienen domingo y compartimos la palabra y escuchamos la palabra del Señor. Amén. Esto es una bendición muy grande. Ustedes por ahí no sentirán, pero
es una bendición muy grande venir a este horario y escuchar la palabra de Dios. Amén. Entonces ustedes van a experimentar esa fuerza a través de la palabra. Amén. Con esa palabra, con el título de discípulo, apóstol, voy a dar la palabra. Acabamos a leer Mateo capítulo 10, 1 al 15. Nosotros durante 4 semanas veníamos viendo que vimos, el título era Absoluto Discípulo de Cristo, parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Y vimos quién eran los 12 discípulos de Jesucristo. Si vemos los 12 discípulos de Jesús, ustedes como pudieron ver, no eran alguien especiales, no eran alguien que tenía poder, no eran alguien que hablaban bien, no eran alguien que tenía mucho dinero, sino eran todo gente normales. Los 12 discípulos que llamó Jesús eran todo gente normales como nosotros, pero además ellos no tenían nada para demostrar delante de las personas. No tenía poder, no tenía fuerza, no tenía nada para demostrar. Además ellos, además de que son normales, además ellos tenían muchos errores, equivocaciones, y algunos, como Pedro, tenía carácter muy apurado, malos caracteres, y tenían muchos problemas. Pero, ¿por qué Jesús los llamó a esos 12 discípulos como sus discípulos? Ustedes, como pudieron ver, durante 4 semanas, ellos estuvieron juntos los 3 años con Jesús y vio todos los milagros y toda la sanidad y toda la sanidad y toda la palabra que habían hecho Jesús. Y habían mostrado los milagros, pero el crecimiento de fe de los 12 discípulos era muy lentos. Ellos, viendo todos los milagros, no podían creer, no podían aceptar. Ellos solo veían los milagros y se terminaba. Por eso su crecimiento de fe era muy lento. Hoy el pastor expresó cómo parecía un tren que frena en todas las estaciones. Un tren que se frena a todas las estaciones para llegar a un lugar. Nosotros demoramos bastante. Es como esto. El crecimiento de fe de los 12 discípulos eran todo lento. Espero que los creyentes culto en español no sean así y que puedan tener el crecimiento de fe rápidamente. Amén. Pero ellos, como eran lentos de su crecimiento de fe, pero cuando recibió el Espíritu Santo en aposento alto de Marcos, ellos se cambian 180 grados totalmente y se hace una persona espiritual muy diferente. Ellos, a través del recibimiento del Espíritu Santo, muestra su existencia espiritual muy diferente. Ellos, ¿cómo terminaron? Ellos, todos los discípulos, devocionaron fielmente para ocuparse su misión y vivió una vida de testigo de la resurrección de su vida. Semana pasada que dijimos, ¿cómo saludamos? Seamos testigos de la resurrección. Amén. Los 12 discípulos, ¿quién eran débiles? ¿Quién eran? Tenían fuertes caracteres, no tenían buen carácter, pero Dios los llamó y al recibir el Espíritu Santo se cambió un testigo de la resurrección. Amén. O sea, todos ustedes que están sentados en este lugar, también en este momento alguna persona ha venido porque alguien me ofreció para que vayamos o alguien vinieron porque es buen creyente, o algunos es la primera vez que vienen a la iglesia, o algunos había mucho tiempo que no venían y han venido, pero no importa. Nosotros venimos en este lugar porque somos discípulos de Jesús. No es casualidad, amén. Esto no es ninguna casualidad. Todo hay un horario de Dios y hay un tiempo exacto de nuestro Dios que nos envió aquí para poder escuchar su palabra y para hacer la evangelización de 237 naciones.
Amén. 237 naciones, decimos esto porque en este mundo existe lo que están registrados, son 237 países. Amén. Por eso decimos, o sea, nos llamó para hacer la evangelización mundial. Amén. Y esto, escuchando esta palabra, lo que tenemos que dar gracias es que nos trae una esperanza verdadera. No solo los 12 discípulos pueden cambiarse, sino porque no importa nuestro trasfondo como eran. No importa si mis situaciones y mi lugar como esté en este momento, sino no importa nuestros ambientes, no importa qué habrá hecho antes de creer Jesús. Lo más importante es que todas las personas que fueron llamados por Jesús podemos ser absolutos discípulos de Cristo. Amén. No solo discípulos de Cristo, sino podemos ser absoluto discípulos de Cristo. Amén. Quiero que graben esta identidad de ustedes de ser absoluto discípulo de Cristo en nuestra tabla de carne de corazón, ¿sí? No en otro lugar, no en un papel, sino quiero que guarden en sus corazones esta verdad. La identidad de ustedes no es gente normal, sino la identidad de ustedes, todos son hijos de Dios. Amén. Y entonces, desde ese momento, ustedes van a poder actuar como una persona de la identidad de del discípulo de Jesucristo. Amén. Entonces me preguntarán, ¿qué es actuar en la identidad absoluta discípulo de Cristo? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos vivir? Entonces, si somos un absoluto discípulo de Cristo. Esto, ¿qué quiere decir? Un absoluto discípulo de Cristo, ¿qué es lo primero que tenemos que restaurar? Los domingos. No hay que ir por presionado, porque otra persona diga que venga, sino nosotros, si somos absoluto discípulo de Cristo, tenemos que venir y cumplir por lo menos el horario del culto, todos los domingos venir a escuchar la palabra. Si nosotros somos absoluto discípulo de Cristo, nosotros vamos a ser fiel porque en esta iglesia todo tiene cargo de diácono, diaconisa, anciano, anciana, presbítero, ¿sí? Todo hay cargos, van a cumplir correctamente su misión, su deber, su oficio que tienen en la iglesia. Y si es un absoluto discípulo de Cristo, seguramente, si es absoluto discípulo de Cristo, ustedes cuando hablen alguna palabra, y esa palabra no es palabra de negativo, sino son palabras para salvar a las almas que nunca escucharon el Evangelio. Amén. Esos son los absolutos discípulos de Cristo. Amén. Asistir bien a la iglesia, ¿sí? Cuando abrimos la boca no es hablar mal de otra persona, hablar de la cosa del mundo, sino hablar sobre el Evangelio. Amén. Eso es ser un absoluto discípulo de Cristo. Pero aquí, no solo espiritualmente, sino en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida normal, depende de qué identidad, de conocer qué identidad, quiénes somos, nuestra vida cambia totalmente diferente. Amén. No solo espiritualmente, sino físicamente, ¿sí? Nos cambiamos muy diferente. Si tenemos la identidad que nosotros somos hijos de Dios, si somos una persona que tenemos la salvación, y entonces nosotros vamos a vivir una vida muy diferente. Ustedes van a ser respetados por la persona. Esa persona antes de ir a la iglesia era un desastre, era muy mala persona, engañaban, robaban, pero después de conocer a Jesucristo, cambió totalmente. Esa misma persona van a decir a ustedes, está muy cambiado. Amén. Aquí, Máxima también.
Ahora asiste muy bien todos los domingos y siempre está orando por la iglesia y quiere devocionar para la iglesia. Eso son las personas que tienen absoluto discípulo en mi corazón. Amén. Danilo también. Sí, Danilo hace más de 2 años que viene aquí. Y eso no es porque yo quiera, sino Dios nos está enviando para la iglesia y para ser entrenado y para ser discípulos, ¿sí? Lius también. Hoy vino hace mucho tiempo que no venía, pero seguramente debe ser por Corona 19. Pero ya está, ya se terminó el Corona y acá tenemos la prevención, lo mejor. Así que no se preocupen, pueden venir tranquilamente y tienen que restaurar el culto del campo, amén, culto aquí en el templo. Estamos firmando en vivo en YouTube, pero ya lo que están mirando en YouTube no vean más y vengan y entreguen el culto aquí en el templo. Es muy diferente, amén. Si vemos el capítulo de hoy, nos está hablando específicamente cómo debemos vivir un absoluto discípulo de Cristo. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos vivir teniendo esta identidad espiritual? En una palabra, el núcleo es vivir como una persona enviado. Como una persona enviado. Nosotros, este mundo, ¿cuántos años podemos vivir? 100 años, 80 años, o algunos 120 años. O más adelante podrán vivir hasta 150 años. Pero hay un límite, hay un fin en esta vida. Nosotros decimos esta vida de introducción, pero muchas personas viven tomando de las cosas que se ven en los ojos de este mundo. No sabe nuestra siguiente vida. Nuestra siguiente vida es eternamente en el reino de Dios, reino de los cielos. Amén. Esta vida, como muchos vivimos 100 años, pero cuando nosotros muramos, no es que vamos a la tierra y se termina, sino nuestra vida, nuestro espíritu sube al cielo y permanecemos junto con nuestro Dios eternamente. No hay, en ese cielo es tranquilidad, paz, canciones, amor, no hay ningún sufrimiento, ¿sí? Quiero que ustedes puedan vivir mirando de las cosas del cielo, amén. Por eso nosotros tenemos que vivir este mundo como una persona enviado. ¿Quién nos envió? Dios nos envió a este mundo para ser un evangelista. Amén. Amén. Por eso no tenemos que vivir como una persona que vamos a estar eternamente en este país. Esto es lo mío. El dinero es mío. No puedo compartir porque lo hice, lo gané yo. No. ¿Sí? No hay que vivir centralizado en mí. Porque este mundo tenemos que vivir como una persona enviado, ¿sí? Compartir, amar, no odiar, mi hermano me hizo esto, ¿cómo puede hacerme a mi hermano esto? Voy a odiar nunca y no voy a hablar nunca más. No, no tenemos que vivir así, sino tenemos que vivir una persona enviado, ¿sí? Nos envió para que los evangelicemos, amén. Si vemos en Mateo capítulo 10:1, está escrito que Jesús está llamando a los 12 discípulos. Dice, está llamando 12 discípulos, pero el mismo capítulo en el versículo 2 dice, empieza a decir sus nombres, pero antes de decir su nombre sale una palabra muy especial que es apóstol. Entonces, Jesús se habrá equivocado. Si al principio le dijo que eran discípulos, ¿por qué? Siguiente versículo dice que son apóstoles. ¿Se habrá confundido? No. La palabra apóstol es muy diferente de ser la palabra discípulo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Dios, que Jesús llamó a los discípulos, pero el papel de que hagan los discípulos es que hagan el trabajo de apóstol. Hagan trabajo de apóstoles. Amén. Esto es muy importante, este significado espiritualmente. La razón de que Jesús nos llamó como discípulos es para ocupemos el papel de apóstoles.
ser discípulo, ¿qué quiere decir discípulos? Ustedes, al escuchar discípulo, ¿qué es? Un discípulo tiene un significado de que una persona que aprende. En diccionario sale así: discípulo significa ser alguien que aprenden, alguien que meditan, alguien que escuchan. O sea, tiene un concepto de entrenamiento, ¿sí? Pero, y ese también un entrenamiento, y también tiene un concepto que es un seguidor. O sea, seguimos a alguien a escuchar. Pero un apóstol es muy diferente. Un apóstol tiene el significado del concepto de quienes somos nombrados como enviados. O sea, apóstol es reemplazar a alguien. O sea, Jesús murió en la cruz y no está más con los discípulos. Y entonces Jesús ahora está enviando a los discípulos como representante de Jesús. Amén. Ustedes, como ven, en cualquier país hay embajada y hay un embajador. Piensen así, está representando de su país. O sea, Jesucristo también ya no está en este mundo. Murió por nuestro pecado y entonces está enviando a los 12 discípulos como su representante. Amén. Pero generalmente eran los 12 discípulos, pero en la Biblia salen no solo los 12 discípulos, sino apóstol Pablo también se llamó, como le nombró como el apóstol. El hermano de Jesús, quien es Jacobo, también le nombró apóstol. Bernabé, Andrónico y Junia también están nombrando como apóstol. ¿Por qué ellos, si no estuvieron con Jesús y nunca vio Jesús, pero por qué le nombra el nombre a apóstol? Porque ellos todos encontraron a Jesús resucitado y ellos vivieron una vida evangelizando, siendo un testigo de Jesucristo. Amén. Todo ello siguió la palabra de Jesús resucitado y transmitió el evangelio y vivió una vida de testigo. Por eso nosotros también, teniendo este conocimiento de ser un apóstol espiritual, tenemos que desafiar nuestra fe. No solo los 12 discípulos y Pablo, los restos, sino nosotros también podemos ser una persona enviado como apóstol. Amén. Dios nos envió en este lugar como apóstol. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español, siendo como un absoluto discípulo de Cristo, teniendo el conocimiento quiénes somos de la identidad apóstoles, enviado por Jesús, y que podamos transmitir buena influencia del Evangelio. Amén. Punto uno es, el punto uno pequeño es un evangelista que da de gracia. Vamos a leer versículo 5 y 6, todos juntos. 5 y 6, vamos a leer todos juntos. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Jesús está enviando a los 12 discípulos al campo, al mundo. Decimos campo, eso quiere decir que están enviando al mundo. Aquí la palabra donde dice envío tiene un significado que está mandando como reemplazo por Jesús. Como representante de Jesús está mandando y están dando orden. O sea, Jesús nos está enviando y nos está dando misión de ocupar como un evangelista en este mundo. Pero ustedes acabaron de ver, el versículo 5 aparece que no vayamos por camino de gentiles y que no entremos en la ciudad samaritanos. Entonces ustedes pueden haber confusión con este versículo. ¿Qué está diciendo? Jesús no dijo que evangelicemos a todo el mundo, pero ¿por qué dice que no entren a los lugares donde están gentiles y que no entren a la ciudad samaritanos? ¿Qué está diciendo Jesús? Pero
ustedes no tienen que confundir, no tiene que haber equivocaciones, sino quiere decir que no quiere decir que no vayan a transmitir el evangelio a los gentiles, a los samaritanos, sino está hablando que todo tiene un horario donde ellos pueden recibir el evangelio. Amén. O sea, no hay que transmitir el evangelio a la fuerza, sino nosotros decimos y Dios después trabaja. Cuando hay un horario de Dios, entonces esa persona empieza a moverse. Nunca en el campo me había pasado esto. Fue a evangelizar a un hermano de Latinoamérica, creo que eran de Honduras también. Y entré a la universidad y me decía no. Siempre le molestaba y le hacía el mensaje de aceptación, todo. Él me repetía, pero nunca aceptaba. Pero seguí. Y cuando llegó el horario de Dios, él de golpe aceptó y recibió a Jesucristo como su dueño. O sea, quiere decir que no evangelicen, sino cuando hay un horario de cada uno de nosotros. Ustedes, los que están sentados aquí también, no es casualidad, le digo siempre igual. Todo tiene un horario. Esto es el horario de venir a escuchar. Aquí hoy Máxima trajo 4 hermanos y hermanas. No es casualidad, sino hizo encontrarse y trajo en este lugar porque hoy es el horario de escuchar la palabra de Jesús. Amén. Por eso, nunca nosotros, siendo un hijo de Dios, tenemos que pensar que es casualidad. Sí, se dio porque, bueno, tuvo así, no. Sino, todos estamos en el plan y el horario de Jesucristo. Amén. Por eso, si vemos en Hechos capítulo 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso ustedes no tengan, ¿por qué? Yo estoy viniendo más años que él y eres, parece que es un instrumento de Jesucristo, pero yo no sirvo nada en este departamento culto en España. No, todo tiene un horario, ¿sí? Cuando les llega el horario del Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Amén. No solo Perú, no solo Honduras, no solo Puerto Rico, no solo Argentina, no solo Chile, sino vamos a ser testigos hasta el fin de la tierra. Amén. Y también Pablo confiesa en Romanos capítulo 1:16, dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir? Primeramente, o sea, todas las personas que creen van a ser el Hijo de Dios. Amén. Todas las personas que creen en Jesucristo van a ser Hijo de Dios. También Venezuela. Me faltó decir Venezuela. Por ahí después se siente mal. ¿Por qué? Sacó mi país. Bueno, Venezuela. Me acordé ahora cuando vi la cara de Lius. Amén. Así que tengo que tener cuidado cuando hablo también. Amén. O sea, primeramente los judíos van a escuchar, van a recibir el Espíritu Santo y después se va a ir ampliando de ser hijo de Dios. Amén. Jesús, enviando a sus discípulos, le dice en versículo 6, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, acabamos a leer, no entre donde están los gentiles, no vayan en la ciudad samaritana, sino antes de entrar a esos 2 lugares, quiere que vaya a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que miremos primeramente nuestros alrededores. Amén. ¿Qué quiere decir? Seguramente alrededor de nuestro lugar donde estemos, en trabajo, en casa, donde sea, hay personas que están sufriendo sin saber este problema espiritual del capítulo Génesis 3.
O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el problema de Génesis 3? Nos separamos de Dios. Este problema, nosotros nos separamos con Dios, aunque quiera o no, nos alejamos de Dios a través del pecado de Adán, ¿sí? Y entonces, mucha gente al no estar con Dios juntos, estamos perdidos. No sabemos cómo hacer, cómo vivir nuestra vida. Por eso, hace poco, un comediante mujer, que era muy famosa, se suicidó con su madre. Y es una pena grande. ¿Saben por qué? Y entonces, ¿quién es la culpa? Todo nuestro. Que se haya muerto ella, que se haya suicidado, es todo problema de nosotros. Es porque nadie fue a decir que existe siguiente mundo que es eterno, y nadie fue a decir este evangelio. Nadie fue a decir quién era Jesucristo, quién era nuestro problema, quién es el salvador de nuestros problemas. Amén. Por eso nosotros tenemos que transmitir primeramente alrededor de los lugares donde estamos nosotros. Amén. Quiero que le voy a dar una misión, una tarea. Ustedes, hoy cuando regresen a su casa, vean alrededor de ustedes. Seguramente hay familiares, parientes, o amigos, o compañeros de trabajos que no creen en Jesucristo. ¿Sí? Ustedes vean. Nosotros en esta iglesia decimos, vamos a salvar a 237 países, vamos a salvar a 26 Latinoamérica, pero es muy importante eso también. Pero antes que nada, nosotros tenemos que mirar los lugares donde estamos alrededor nuestro. Amén. Eso es muy importante. Si vemos como la palabra de Mateo 9:36, hay muchas almas que están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso es importante la evangelización mundial. Pero antes, como le dije, antes de hacer la evangelización mundial, quiero que tengan un tiempo de ver y verificar alrededor de nuestro. Amén. Aquí ustedes, donde ven el cartel izquierda, ustedes pueden ver este mensaje del año de esta iglesia es que dice, vamos a leer todo junto, el pequeño. Vamos a leer Evangelio de Sanidad y Discípulo 24. Y después abajo el pequeño vamos a leer todo. Movimiento de una iglesia para cada una persona. Amén. Esto fue el desafío de esta iglesia del año 2020. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona traigamos a otra persona. Por lo menos una. Yo traer una persona, ¿sí? Ni siquiera dos, sino traer una persona. Ese es el movimiento de una iglesia para una persona, ¿sí? Establecerlo, entrenarlo como discípulo. Eso es quiero que a través de Corona 1.9, este año la verdad tuvimos muchos problemas, no podíamos salir, había restricciones, pero todavía queda 2 meses de este año. Así que oro que ustedes desafíen, no estén metidos en su vida, en su trabajo, de qué comer, de qué vivir. Hoy el pastor también dijo, el pastor principal, si nosotros vivimos concentrados como un evangelista, todo eso Dios ya sabe. Dios sabe a cada uno de ustedes lo necesario, lo que necesita en este momento. Pero si nosotros vivimos pensando para este evangelio, para predicar la palabra a los incrédulos, Dios, ustedes experimenten, Dios nos llena de todo, aunque nos llenan las cosas que ni siquiera nosotros pedimos. Amén. Eso es lo que estoy experimentando aquí. Bueno, se hace un poco largo, pero yo, viviendo en Argentina 30 años, tenía un local, tienda de ropa muy grande. Pero ¿qué pasó? Dios en un día me dio su voz. Anda a Corea a estudiar teología y regresar para Sudamérica para la evangelización. Y al principio dudé. No, Dios, déjeme tranquilo. Yo estaba, déjelo. Yo vivo como yo quiero. Usted haga su misión, ministerio con otra persona. Yo no soy una persona dedicado. Decía eso, pero ustedes vean. En este momento estoy parado delante de ustedes
y estoy compartiendo el mensaje, la palabra de Dios. Amén. Por eso no es mi pensamiento, mi decisión, sino Dios nos va guiando a cada uno de nosotros. Así que no diga, pastor, ni siquiera yo sé bien de Jesucristo. ¿A quién voy a ir a decir de Jesucristo? No importa, ustedes vayan y digan como hoy la palabra de aquí, en el versículo, dice aquí, en el versículo, obreros, en el versículo antes de entrar a saludarle y vosotros. Ustedes solos vayan a decir en el versículo 7, predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Solo una palabra eso y se termina. Amén. Como esto tenemos que salir a evangelizar. No es nada complicado. Hoy el pastor contó una historia a los que no pudieron participar en el culto principal. Dijo así, una niña estaba yendo al parque para subir a los juegos y había un señor quien era un profesor de una universidad muy famosa. Estaba leyendo un libro y el niño pasaba, le dijo, Señor, crea a Jesucristo, le dijo. Y entonces el Señor dijo, no quiero, créete tú solo. Y entonces esta niña le dijo, ¿sí? Entonces, si tú no crees a Jesucristo, te vas a ir al cielo. Bueno, listo. La niña se fue, pero este señor, ¿qué pasó? Se fue la niña, quería leer el libro que estaba leyendo. Se le ocurría la palabra de la niña, vas a ir al infierno si no crees en Jesucristo. Se le cruzaba todo el tiempo esa palabra. Y regresó a su casa, no podía ni comer porque todo el tiempo estaba pensando de la palabra de la niña. Y entonces este señor sufrió 1 o 2 días, no podía ni dormir ni comer. Siempre daba vuelta esa palabra en su mente y dijo, no puede ser, me está pasando algo raro, voy a ir a hacer una consulta a un pastor. Y fue a encontrar un pastor que estaba cerca, una iglesia que estaba cerca alrededor de su casa, y le contó toda esta historia. Y entonces el pastor le dijo en una sola palabra, fácil, entonces cree en Jesucristo. Amén. Y ese momento ese señor, el profesor universitario, escuchó la palabra y recibió y aceptó a Jesucristo. Y después no tuvo ningún problema. Vean esto, es fácil evangelizar, ¿sí? Nosotros, aunque solo por decir, ya esa persona se salvan y obtiene la vida eterna. Amén. Por eso dice, de gracia que recibisteis, dad de gracia. Eso quiere decir, si Dios me dio gratis esta vida eterna, ustedes también salgan y dalen gratis esta vida eterna. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que puedan entrar en esa bendición de ser un evangelista magnífico. Amén. Punto 2 pequeño es un evangelista confiado. Vamos a leer versículo 9-10. Capítulo 10, 9-10. Leemos todos juntos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. ¿Qué quiere decir? En una palabra está hablando que Dios nos ocupa toda la necesidad a un evangelista. En este momento, ¿ustedes qué están pensando? Están sentados en este lugar, vinieron a entregar el culto, a adorar a nuestro Señor, pero algunos seguramente estarán pensando, ¿qué voy a comer hoy? Mañana tendré dinero para comer, ¿qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? Debe haber muchas preocupaciones, problemas, ¿sí? Estarán cruzándose en sus mentes, pero ¿qué está diciendo? Que no se preocupen, dejen todo en la mano de Jesucristo, ¿sí? Dios nos llena todo si ustedes son evangelistas verdaderos, ¿sí? No traten de engañar a Dios. Dios sabe hasta cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza, ¿sí?
Dios sabe, pero algunos quieren engañar a Dios. Me hago el que estoy devocionando en la iglesia para obtener la paz económica, tener la bendición económica, ¿no? No, espero que ustedes, cuando es verdadero evangelista, van a recibir todas las necesidades que ustedes necesitan. Amén. Este año peor, por Corona 1.9, podríamos pensar más esto, pero quiero que ustedes dejen todo delante de Dios. Amén. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Dios? Es el Dios creador de Todopoderoso. Amén. Por eso estamos debajo de la absoluta soberanía de Dios. Amén. Nosotros en ninguna situación tenemos que estar frustrados y desesperados. Amén. En 2 Corintios 4, 8, 9 dice así: que estamos atribulados en toda, más no angustiados, en apuros, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, quiere decir, nos pueden pasar todo, ansiedad, problemas, todo lo que quiera, pero un evangelista nunca se destruye. Amén. No es problema, quiere decir. Todo eso, un evangelista no es ningún problema. Amén. Nosotros tenemos el tesoro, ¿quién es Jesucristo? Jesús es el tesoro nuestro, y esto es el privilegio y la bendición de nosotros. Amén. Por eso nosotros tenemos que tener una fe de coraje y tenemos que desafiar continuamente a evangelizar. Amén. Si vemos en Mateos 10, 12 hasta el 15, dice: y al entrar en la casa saludarla, y si la causa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiré, ni oyeré vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día de juicio será más tolerable al castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esta palabra quiere decir que nosotros tengamos confianza como evangelistas. O sea, ustedes son hijos de Dios, son evangelistas. Que no se arruguen, que no se achiquen delante de cualquier cosa. Amén. Siempre sean valientes, sean fuertes delante de todas las cosas, porque ustedes son evangelistas. Amén. Un evangelista es la existencia que estamos dentro del Señor Jesucristo. Tenemos que tener esta confianza espiritual. Amén. Y tenemos que ver el campo y salvar a las almas perdidas. Amén. Y en el capítulo también está hablando que la evangelización es toda bendición. Toda bendición es. Un evangelista es toda bendición. Si ustedes salen y predican la palabra, si recibe esa persona, esos no creyentes, van a recibir la bendición de haber predicado a esa persona y que ha aceptado a Jesucristo. Pero aunque ustedes no acepten a esa persona, no importa. Ustedes igual reciben el premio por decir la palabra de Jesucristo a esa persona. El fruto, tener el fruto o no, es la parte de Dios. Nosotros solamente tenemos que ir a decir. Amén. Por eso no es nada complicado. Quiero que ustedes desafíen para que puedan tener este premio valioso y dejarlo todos nuestros premios en nuestros cielos. Amén. Por eso siempre este evangelio de la vida que transmiten ustedes es incomparable con ninguna otra cosa de este mundo. O sea, ustedes no se avergüencen. Me da vergüenza ir a entregar un material del evangelismo. No. Ustedes tengan confianza. ¿Por qué? Eso es la vida. Es todo en nuestra vida. O sea, transmitir ese evangelio y aceptar a Jesucristo y que ellos obtengan la vida eterna. Ustedes hicieron lo mejor de su vida y el que recibieron también recibieron lo mejor de su vida. Amén.
Así que espero que esta semana intenten, vean alrededor suyos si hay alguien que quiera escuchar la palabra o alguien que está sufriendo. Seguramente hay muchísimos, ¿sí? Así que quiero que ustedes, quiero que sea un evangelista esta semana y más adelante también. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español, teniendo esta confianza espiritual, que puedan cumplir su deber como un evangelista enviado y ser un testigo de ampliación del reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por haber compartido esta palabra. Gracias por enviarnos en este lugar a escuchar su palabra y adorar a nuestro Señor. Señor, háganos que podamos ser un evangelista de transmitir este evangelio que obtuvimos por la gracia de Dios y que podamos dar por la gracia de Dios. Y también háganos ser un evangelista confiado de ocupar nuestra misión como una persona enviada. Y también oramos que nosotros podamos intentar y desafiar una iglesia para cada una persona en este año. Le damos gracias en este momento. Oramos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar